Bienvenidos y bienvenidas a Consentido. En este episodio seguimos explorando y hoy, en Ventaneando, desglosaremos la estructura del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad del Cauca. Luego, en Paracadémico, hablaremos sobre el entrenamiento deportivo. Acompáñanos para descubrirlo. Segmento Ventaneando. Cuando escuchamos educación física, les pregunto a ustedes, ¿piensan en deporte y clases prácticas? Hoy vamos a ver que es mucho más que eso. Vamos a descubrir cómo se estructura realmente la formación de un licenciado y qué habilidades desarrolla más allá del aula. Para responder estas preguntas tenemos a Guillermo Rodríguez, el jefe del departamento, quien ha trabajado directamente en la estructura curricular del programa. Bienvenido, profe. Buenas tardes. Muchas gracias por interesarse en este programa y en saber y en conocer en qué consiste para poder de aquí sacar conclusiones importantes desde tu rol como estudiante y más adelante como profesional. Listo, para empezar, si un estudiante empieza la carrera sin saber nada del plan de estudio, ¿cómo le explicarías el camino que va a recorrer? A ver, cuando llegan los estudiantes a nuestro programa, lo que intentamos desde la jefatura, la coordinación y desde todos los docentes es tratar de generar en ellos la expectativa de en qué programa están y hacia dónde pueden llegar. El estudiante decide educación física por lo general porque es deportista y nuestro programa no es formador de deportistas, es un formador de formadores, o sea, de licenciados en educación física, recreación y deporte. Y mediante estas tres herramientas poder influir tanto en las poblaciones jóvenes, niños, adolescentes, adultos y ya a través de el trabajo en la comunidad, influir también en la comunidad en general. Entonces los ubicamos en ese campo, ¿no? Sacarlos de esa idea, a ese imaginario que ellos tienen, que es que aquí se viene a sudar y a hacer deporte. Sí, se suda, se hace deporte, se aprenden algunos fundamentos de algunos deportes, pero el objetivo de nuestro programa es formar personas que sean críticos y formadores desde la visión de una actividad física o de un deporte, de una recreación, para mejorar el estado de salud y el estado de comportamiento social y para incluir a las personas en la actividad física como una herramienta de formación personal. Listo, acá tenemos, digamos, algo importante que si nos puedes explicar cómo es esta vaina de los 3 ciclos principales que están dentro de la formación docente de educación física. ¿Ciclos o componentes hablas tú? Los ciclos de lo básico. Los ciclos de todo el programa. Ajá. Como todos los programas de pregrado, tienen 3 ciclos, la mayoría de programas de pregrado. Tiene un ciclo inicial, que es un ciclo introductorio, donde hay unas unidades temáticas que nos van a ubicar en la profesión, y esas unidades temáticas por lo general corresponden a las de primer semestre, ¿no? Que son introducción a la motricidad humana, introducción a lo biohumano, conociendo nuestra universidad, bases de la educación y desarrollo humano, la lectura y la escritura. Miren que son unidades básicas como para poder irlos ubicando en el programa. Ya después de eso sigue un ciclo básico que ya incluye otras unidades más específicas del programa, como esta función corporal, que es la misma anatomía, bases biohumanas, la motricidad, la epistemología, fundamentos didácticos de algunos deportes, la psicología, la corporidad, paradigmas. Todas estas unidades temáticas ya son unidades temáticas del ciclo básico. ¿Qué significa básico? Básico es qué es lo mínimo necesario para que un licenciado en educación física, recreación y deporte pueda tener todos los conocimientos generales básicos para poder actuar en diferentes tipos de comunidades, desde niños hasta adultos. Y después, por último, ya sigue un ciclo de énfasis, que el énfasis ya están los escenarios en deporte, escenarios en salud, escenarios en artes
los escenarios en recreación. Esos 4 escenarios son los que nos permiten a nosotros en este ciclo de énfasis dedicarnos o que el estudiante tenga un conocimiento más específico sobre ese tipo de actividades: educación física, recreación, deporte y salud. Esa es la idea. Ya que en esos énfasis el estudiante ya tiene los conocimientos básicos y los va a aplicar en estas diferentes disciplinas. Algo interesante de estos ciclos no es que solo busca desarrollar el en conocimientos teóricos, sino que también incluye experiencias prácticas desde las primeras etapas. Ahora bien, ¿cómo se integra la pedagogía, la salud y la motricidad si analizamos la estructura curricular del programa? Encontramos diferentes núcleos que guían la formación del estudiante. ¿Cómo se articulan estos núcleos dentro del ciclo formativo? Primero, la pedagogía, la salud y la motricidad, ¿cómo se involucra? Eso es lo que hemos como docentes intentado lograr en nuestros estudiantes. Que ellos no vean por separado la pedagogía, ni por separado la motricidad, ni por separado la salud, sino que se logre que el estudiante conozca de que estas 3 formas de influir en la comunidad, de ser docente, deben compaginar, deben estar juntas. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Que la pedagogía lograda con unos énfasis en motricidad, ¿qué es motricidad para nosotros? Es realizar las acciones con una intención y un objetivo específico, y que sean acciones que modifiquen y que complementen la formación del ser humano. Esa es la motricidad para nosotros. Y eso lo hacemos desde la salud, desde la recreación, desde el deporte, desde todos los ámbitos. Tratamos de que la motricidad, la pedagogía influya en ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, es integrar las 3. Y lo otro es que todas las unidades temáticas tienen una ubicación dentro de nuestro programa, y que para poder ir avanzando en los semestres necesitamos tener unos conocimientos básicos que en el siguiente semestre nos sirvan para poder ver una unidad temática con diferentes contenidos, pero con unas bases que ya traemos desde los semestres anteriores. Entonces tienen su relación de pedagogía, de objetivos, y eso nos sirve para complementar en las diferentes líneas que tenemos, diferentes núcleos de formación que tiene el programa. Los núcleos de fundamentos y manifestaciones de la motricidad, el núcleo de fundamentos didácticos del deporte, el núcleo de la actividad física en el campo biohumano, que ahí interviene lo que es la salud, implica mucho con la salud en el campo biohumano. Y el otro núcleo es el núcleo de formación pedagógica e investigativa, el núcleo de desarrollo humano y de cuerpo, sujeto y cultura. Entonces mire que nosotros tenemos diferentes unidades temáticas que están incluidas dentro de esos núcleos, y todas al final se deben complementar para que el futuro profesional sea un profesional capacitado, un licenciado capacitado para poder actuar en diferentes espacios, ya sea en la escuela, en el colegio, en el ámbito universitario, o también en las escuelas de formación deportiva o en las comunidades que tengan diferentes situaciones de salud o de actividad física. Y eso le permite al estudiante poder actuar y tener ese perfil de ocupación en diferentes tipos de poblaciones. Si comparamos la formación de un licenciado de hace 10 años con uno actual, ¿qué diferencias notarías en su preparación? Notando también que, digamos, ya no se es licenciado en educación básica con énfasis en educación física, recreación y deporte, sino que pasa a ser la realidad de licenciado en educación física, recreación y deporte. Sí, anteriormente teníamos esa denominación, que era la básica, y ya por normativa a nivel del ministerio se definió y nos tuvimos que adecuar al nuevo título, que es la licenciatura en educación física, recreación y deporte. Eso le permite al estudiante pues tener un mayor campo de acción, porque no solamente está en la básica, sino que tiene un campo de acción más amplio. Y lo que preguntas, ¿cuál sería la diferencia que vemos en un licenciado egresado hace 10 años a un licenciado egresado en este momento? 10 años el cambio ha sido mucho, desde la tecnología, desde esto, el internet, desde
la inteligencia artificial, que es lo que ahora está mandando la parada, que es lo que ahora tenemos que aprender a aplicar y a manejar de manera adecuada. Cambiado mucho en la forma de orientar nuestras clases, de hacer los talleres, de actuar ante la población. Eso ha permitido tanto a los docentes, que ya tenemos esa trayectoria de más de 10 años, a adecuarnos a la nueva tecnología, a los cambios generados a nivel tecnológico. Y esto pues permite al programa crecer. Hemos mejorado mucho de 10 años para acá en lo que respecta a convenios, a movilidad, salida de estudiantes a eventos, participación en eventos nacionales, internacionales. Hemos mejorado mucho en el intercambio de docentes. Hemos tenido docentes de nivel nacional e internacional invitados a nuestro programa en congresos. Bueno, hay muchas cosas que han cambiado. Y todo eso va en beneficio de la docencia, del aprendizaje y del futuro profesional. Porque si el futuro profesional aprende a utilizar todas estas herramientas y estos conocimientos, podrá actuar a nivel de cualquier tipo de población con criterios, con conocimiento básico y claro de cuáles son los riesgos de manejar la actividad física y los beneficios en un niño, en un joven, en un adulto, en un anciano. Entonces, eso es lo que intentamos nosotros con nuestro programa. Poco a poco ir mejorando, ir cambiando e irnos adaptando a los cambios tecnológicos. Listo. Hoy hemos entendido mejor cómo se estructura el programa y la intención detrás de cada ciclo, cada núcleo y cómo emergen en los 3 pilares. Agradecemos al profe Guillermo por estar con nosotros y compartir un poco de su conocimiento y experiencia. No, muchas gracias a ti, muy amable por esta corta entrevista. Yo creo que tú como estudiante ya casi egresado de nuestro programa tienes una idea de en qué consiste el programa y qué es lo que el programa te ha cambiado en tu vida, ¿no? Nosotros cuando vemos a un estudiante ya en último semestre, nos da mucho gusto ver el cambio que ese estudiante generó, el cambio que se generó en ese estudiante. Y en ello, en algo tenemos que haber influido sus docentes. Los vemos entrar como unos niños a la universidad sin experiencia, con miedo, y los vemos salir totalmente posesionados y firmes y preparados para enfrentarse al trabajo. Porque lo que logra uno cuando es un profesional es salir a enfrentarse y a competir por fuera en el trabajo. Y competir por fuera no es fácil. Para competir por fuera, ya te decía hace un rato, hay que ser bueno, hay que querer su profesión, amar su profesión y defenderla y practicarla de una manera ética, moral y con mucho conocimiento. Entonces, nos da mucho gusto ver estudiantes como tú que están terminando ya la carrera y que se les ha generado un cambio en su vida personal y ya como futuros profesionales para entrar a la competencia bien preparados. Así será, profe. Muchísimas gracias, la verdad. Segmento Paracadémico. Hoy nos encontramos con el licenciado Saulo Chamorro de la Universidad del Cauca, que nos va a responder las preguntas sobre el entrenamiento deportivo. Bienvenido, profe. Hola, buena tarde, ¿cómo va? Muy bien, gracias, profe, la verdad. Te quería empezar preguntando que a veces muchos piensan que entrenar solo se trata de repetir ejercicios con intensidad. Pero ¿cuál es la diferencia real entre entrenar y ejercitarse? Habría que pensar desde varios enfoques ópticos, ¿no? Pero digamos que una muy particular de la teoría y metodología de la preparación deportiva y no del entrenamiento deportivo, siendo solo un componente del proceso, es que entrenar implica que alguien te entrena. O sea, no es me entreno, sino me entrena. Entonces, cuando alguien entrena, tiene que ser un profesional en el sector que tiene un plan de entrenamiento, que tiene unos procesos de control de todos los estímulos y cargas que utiliza para generar las adaptaciones, pero que además tiene un sistema de seguimiento y de gestión
pero que además tiene actualización en lo que está haciendo, ya que es una persona que está en el medio. Cuando todos esos pasos, digamos, se reúnen, pues la verdad sí estás entrenando. Lo contrario, pues haces práctica de una actividad deportiva, juegas al fútbol 2 o 3 veces a la semana, te reúnes a preparar el juego, sales a trotar en la mañana, sales a montar cicla, pero no eres ciclista, ni eres corredor, ni eres futbolista, solamente haces una práctica. Eso genera un poco de inquietud en la gente que cree que hace deporte, porque al final, ¿qué es deporte? Se me escapa ahora el autor, pero deporte es lo que cree que está haciendo la gente que cree que hace deporte. Y ahí hay un mundo muy claro. Entonces podríamos decir lo mismo de entrenar. Entrenar es lo que cree que hace la gente que va a los gimnasios o que cuando está entrenando. Entonces ahí hay una cosa que revisar. Bueno, acá relacionando todo lo que nos estás diciendo, también se pone a uno a pensar en niveles. Entonces la pregunta siguiente es, ¿cuáles son los niveles de entrenamiento deportivo que distinguen a un nivel recreativo, a un formativo o uno de alto rendimiento? Un poco el problema no es que haya más o menos niveles, sino que no están muy definidos conceptualmente, ni siquiera en la ley del deporte. Entonces, si uno se pone a revisar los conceptos de qué es deporte de iniciación, qué es deporte formativo, qué es deporte competitivo, hasta ahí vamos bien. Pero luego cuando pasas a deporte de alto rendimiento, lo único que hablan es que cuando alto rendimiento es porque tienes un grupo de gente que apoya el proceso desde otras profesiones, digámoslo así. Eso no puede ser alto rendimiento. ¿Cuántos deportistas de alto rendimiento pueden haber en el país? Yo creo que muy pocos, porque el deporte de alto rendimiento, en un consenso internacional que hay, el deporte de alto rendimiento solamente son los que compiten a nivel mundial y olímpico. Estás entre los 8, entre los 15 del nivel olímpico, estás entre los 8, 10, 15 del nivel mundial, eres deportista de alto rendimiento. Los demás son deportistas de nivel internacional, son deportistas de nivel nacional, son deportistas de otro nivel, o no eres alto rendimiento. Entonces, y aquí comúnmente escuchamos a los profesores y en los institutos departamentales que el deporte de alto rendimiento en el Cauca, no sé cuál, tal vez el chico de para atletismo que fue medallista en París, pues él, pero los demás no conozco ningún otro que tenga ese logro. Entonces ahí también hay que revisar algunos aspectos sobre a qué nos definimos como deporte de alto rendimiento y como otro tipo de clasificaciones deportivas, que hay muchas, no hay una sola. Esa es otra situación que tiene lastimosamente nuestro sector deporte, es que no hay un consenso en las definiciones. Yo suelo utilizar el ejemplo, apendicitis es apendicitis en medicina, aquí en Cafarnaúm, en Australia, en donde sea, el médico dice, tiene apendicitis y todo el mundo sabe qué es apendicitis. Nosotros, pues un profe lo llama de una manera, otro profe lo llama de otra cosa, otro se inventa otro nombre y ahí nos pasamos dando vueltas y tal vez no avanzamos como debería avanzar la ciencia del deporte por esa misma razón, porque no hemos logrado unificar consensos a nivel de los conceptos. Bueno, se habla mucho de entrenamiento funcional y lo que es el CrossFit y el entrenamiento de alta intensidad. ¿Todos estos son válidos como métodos de entrenamiento deportivo o se trata de conceptos mal utilizados? A ver, el entrenamiento funcional, lo que se asume, lo funcional es que me sirve para algo. Y si me sirve para algo porque es bueno o es inteligente. Nadie hace un ejercicio malo. Ni hay un método mejor que el otro. Ni hay una forma de hacer mejor que la otra. Es sencillamente lo que necesite el deportista o el usuario o a quien estamos nosotros entrenando. Entonces, según lo que él necesite, tendremos que hacer adaptaciones de un ejercicio, un medio, para el cumplimiento del objetivo y luego definir el método que sea más acorde para el cumplimiento del objetivo. Entonces, cuando hablas de entrenamiento funcional, pues entrenamiento funcional es cualquier cosa que se haga bien hecha. Entonces, todos los ejercicios son bien hechos. Entonces, al final, todos los ejercicios serían funcionales. Entonces, el entrenamiento funcional me lo han planteado un poco como el entrenamiento para la vida, para lo que hago cotidianamente, en mi trabajo, lo que sea. Pues eso no es funcional. Entonces, luego viene el CrossFit. El CrossFit posiblemente pues es una mezcla de formas de ejercicio de otros deportes. Pues un poco de gimnasia, un poco de levantamiento olímpico, un poco de calistenia. Y luego, pues yo no lo considero como un deporte, una suma de actividades que luego pues, se desarrollan o se elaboran bajo una estructura de plan diario. Desconozco un poco las progresiones, las modificaciones de los estímulos a nivel semanal o cómo lo hacen, pero lo que sí es real, sin entrar pues,
de problemáticas relacionadas con esto es que la tasa de lesiones en la práctica del CrossFit es muy alta. Entonces, uno habría que revisar si el beneficio, el costo, la relación costo-beneficio por hacer esa práctica deportiva vale la pena o no desarrollar. Y es preciso, hablando de métodos, que nos dirigimos a la siguiente pregunta, que es cómo se clasifican los métodos de entrenamiento deportivo. ¿Cuáles son los más utilizados y en qué contextos? Va a depender de la modalidad deportiva, va a depender inclusive del género. Entre las prácticas deportivas para masculino y para femenino son completamente diferentes. Las formas del entrenamiento, los abordajes, lo fisiológico, todos estos aspectos resultan un tanto diferentes. Yéndonos un poco a la base, a lo básico de la teoría y metodología del entrenamiento, pues normalmente hay dos tipos de métodos, o hay continuos y discontinuos. Entonces, toda acción de ejercitación que solamente tiene un inicio y final, pues se referirán como los continuos, y toda acción de ejercitación que tenga varios inicios y finales, incluidos entre ellos algunas pausas o algunos descansos o otro tipo de situación, pues se consideran como intervalados o fraccionados. Pero normalmente son esos, hay continuos, fraccionados, hay intervalados, pero el lío no es un poco el nombre del método, sino cómo determinas que estás cumpliendo con las características del método. Entonces ahí tiene que aparecer el concepto del control y gestión de la carga. Cómo tienes datos para realmente saber si estás haciendo el método X o el método Y o el método Z. Pero un poco esto se queda en percepciones, ¿no? Que tampoco está mal, pero a la evolución del proceso de preparación tiene que sumarse otras formas de control, porque ya el ojímetro, que es válido, se queda corto. Ok, ya hablamos un poco sobre los métodos y ahora nos vamos a ir hacia qué papel cumplen los ciclos de entrenamiento, ya sean los microciclos, los mesociclos, los macrociclos, en la planificación del entrenamiento deportivo. ¿Por qué no se pueden saltar? Vuelve y juega un poco la dualidad que tenemos, ¿no? Inclusive ni siquiera es dualidad, yo creo que es mayor. Que cada autor llama, según su deporte, un poco diferente a los ciclos, pero yéndose a la base, pues uno encontrará que tú tienes ejercicios para realizar, que tienes que tener un banco de ejercicios muy bien planteado, muy bien controlado, muy bien identificado. Esa sumatoria de ejercicios te conforman una sesión. Algunos le llaman miociclo, un día de trabajo, bueno, como diferentes autores lo plantean. La agrupación de varios días de trabajo, pues incluirá un microciclo, otro lo llaman morfociclo, otro semana de entrenamiento, bueno, y luego la sumatoria de semanas y el cumplimiento de objetivos, los mesociclos, las etapas o periodos de entrenamiento. Si hablas un poco de periodización, pero si hablas un poco de ATR, porque hablarás de acumulación, transformación y realización, que al final es un poco lo mismo. Siempre hay una base de adaptación previa, luego una fase de acercamiento al ritmo competitivo, de preparación especial, podríamos decirlo, luego una fase pre-competitiva, luego una fase competitiva, y la que menos se hace, que para mí la más importante, la post-competitiva, recibe muy poca atención muchas veces. Pero inclusive los modelos de planificación, también hay una cantidad de modelos o enfoques o formas de hacer planificación. Entonces va a depender, uno, de la formación del entrenador, de la necesidad del deporte, la definición del objetivo a nivel competitivo. Entonces todo eso definirá cómo vas a estructurar un poco esos periodos, esas formas de control del proceso de preparación. Bueno, esto nos pone a pensar un poco también sobre qué tan importante es el principio de progresión en el entrenamiento y qué errores se comete cuando no se respeta este principio. Los principios del entrenamiento son esos, son unas normas, ¿no? Digamos básicas, con soporte en la literatura científica y en la experiencia de muchos entrenadores, que permiten tomar decisiones en el momento de elaborar un plan de entrenamiento. Y no solamente en la elaboración, sino en la ejecución del plan. Entonces, sí, tal vez uno de los más importantes sería el de la progresión del entrenamiento, la progresión de la carga y ahora la progresión del estímulo, que implica tomar decisiones sobre cuánto y cómo modifico el estímulo o la carga para que haya un incremento de la misma. Pueden ser incrementos diarios, pueden ser incrementos semanales, pueden ser incrementos mensuales, puedes modificar cuántas veces se hace el ejercicio, cuánto dura el ejercicio, modificas la recuperación, modificas cualquiera uno de los componentes de los estímulos o de las cargas, y eso hará que desarrolle la progresión.
Hay muchas formas, últimamente hay algunas basadas sobre percepción, un poco del esfuerzo que hace el deportista, como modelos ACWR, modelos de, digamos, un ratio entre la carga aguda y carga crónica de entrenamiento. Por ahí Tinga es uno de los especialistas en esto. Ese modelo me ha gustado mucho, lo hemos trabajado mucho, los estudiantes ahora lo están utilizando y digamos que modelos como ese permiten hacer un control de la progresión en la planificación y luego en la gestión y ejecución de la sesión de entrenamiento para tomar decisiones de cómo avanzo hacia la semana siguiente. Hablando como de ese proceso de progresión, ¿qué es el pico de rendimiento? ¿Cómo se logra? ¿Y por qué no se puede estar en este estado todo el tiempo? Digamos que el concepto de forma deportiva, que es digamos, la precursora del concepto de los picos de rendimiento. Picos de rendimiento lo ha planteado un poco ahora en los últimos años Íñigo Mujica, un doctor en ciencias del deporte muy afamado. Y digamos que es el proceso de más difícil logro. Reconocer, planear y diseñar un plan de entrenamiento, ejecutarlo pensando en que puedes lograr el mejor nivel de rendimiento, el pico de rendimiento en la época X, que normalmente coincide con la competencia, una competencia, cual puede ser la fundamental, puede ser otra preparatoria, lo que sea, pero logras el máximo pico ahí. Muchos autores y la experiencia también me dice que es muy difícil lograr esos picos de rendimiento, y en deportes donde el periodo competitivo es muy amplio, los picos de rendimiento tal vez no son tan importantes, porque tienes 15 jugadores, 6 jugadores, 10 jugadores, depende del deporte, y entonces tienes que combinar que todos los picos de rendimiento se conjugaran y dieran uno solo, prácticamente imposible. Los entrenadores han empezado a jugar con esas formas de rendimiento que se van logrando con los deportistas para intentar que lleguen a las épocas, en épocas diferentes, a aportar su pico de rendimiento al deporte de conjunto. Digamos que esos picos de rendimiento, dependiendo del deporte, pueden durar más o menos, dependiendo de las características del deporte, pero definitivamente no puedes estar en él mucho tiempo, no puedes estar sobre 3 semanas, 4 semanas a lo sumo. Luego tendrá que haber unas disminuciones de la capacidad de rendimiento que son propias de los procesos adaptativos, porque los procesos adaptativos están basados en el concepto de que haya un incremento de las cargas, una fatiga que se produce y una compensación posterior. Entonces la pérdida del rendimiento, cuando se da por programación de las prácticas de entrenamiento, pues al final no es una pérdida, digamos que es una transición entre unos procesos adaptativos a otro. Hablabas sobre la recuperación, que es un tema bastante importante. ¿Qué implicaciones tiene no considerar la recuperación como parte del entrenamiento? Definitivamente nuestros deportistas se entrenan con nosotros, vamos a decir que 3 horas en el día. Las 21 horas restantes son las más importantes. Ahí se produce el proceso adaptativo. Y los procesos de recuperación facilitarán esos procesos adaptativos. Y la suma de esos procesos adaptativos generarán, obviamente, la mejora del rendimiento de nuestro deportista. Entonces, hay que cuidar los procesos de recuperación, hay que reconocer cuáles de las formas de recuperación mejor responde nuestro deportista, qué tipo de procesos a nivel de hidratación, de alimentación, de suplementación se deben tener en cuenta para facilitar y aligerar los procesos recuperatorios. Hay mucha teoría sobre esto, pero la práctica últimamente me ha indicado que tal vez lo más importante son el consumo obviamente de alimentos, y en la parte hidratante de post-competencia o post-ejercicio para mejorar esos procesos. Por ahí hay varias experiencias, inclusive algunos autores han planteado algún tipo de algoritmos, siendo un algoritmo una secuencia de cosas que se suceden, que está comprobado, que dan resultado. Entonces ya se define el algoritmo recuperatorio y lo tienen clarísimo algunos. Entonces termina el partido, termina el entreno, descansas más o menos 15 minutos, consumes unos carbohidratos de alto índice glucémico, tomas mucha agua, consumes unos nitratos, luego consumes un chocolate o alguna cosa así para los procesos antiinflamatorios. Todo lo tienen determinado. Obviamente eso implica tener un equipo de trabajo que te acompañe y que te ayude a hacer esos procesos. Eso se pone un poco complicado en países como el nuestro y en regiones como la nuestra, pero hay que apuntarle a eso. Acá tenemos un caso de si es válido o no es válido aplicar el mismo tipo de entrenamientos a personas con diferentes niveles de condición física. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Vamos a colocar este caso hipotético de que, digamos, un deportista está en un club
y resulta acontece que va a pasar a un mejor club que tiene una mejor infraestructura y también una mejora de progresión. Y resulta acontece que él tiene que ya entrar en ese proceso de plan de entrenamiento del otro club. ¿Es válido o no es válido? A ver, nosotros somos un poco formados, no formados, un poco la práctica se nos reproduce a través de lo que nos dijeron o lo que nosotros vemos en otros entrenadores, en otros clubes. Era muy común hace muchos años y era toda una odisea. Por ejemplo, me conseguí el plan de entrenamiento de la selección antioqueña juvenil. Pues traían el plan de entrenamiento y trataban de replicarlo de una manera exacta sobre los deportistas de la región. Pues al final eso no es posible. Hay que hacerlo. Digamos que en esos pasos de un plan de entrenamiento tienen uno de los componentes es el diagnóstico del nivel de entrenamiento y el contexto, y eso hace entonces que cuando llegues a un grupo nuevo tienes que reconocer el grupo. Lo ideal sería que cuando uno llega hubiese la información ya definida sobre lo que ha hecho el grupo y uno pudiera leer el informe del plan de entrenamiento y enterarse en qué tipo de etapa están, sobre qué tipos de estímulos y carga están realizando, cuántas competencias, rendimiento en competencias, rendimientos individuales, aspectos psicológicos, aspectos sociales de los deportistas, de tal manera que al leerlo todo el equipo nuevo o la persona nueva se entere de a quién va a entrenar. Eso me pasa. Entonces te encuentras con que llegas de cero y tienes que recopilar información de cero y tienes que elaborar definitivamente una nueva propuesta del plan de entrenamiento. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, a veces sale muchos entrenadores de autodidactas a asegurar que no necesitan planificaciones, solo motivación. Entonces nos surge esa pregunta de qué opinas sobre esto desde la experiencia científica del entrenamiento. Yo no suelo utilizar el término de empíricos, ni autodidactas, ¿no? Para mí hay dos tipos de formación. La formal, académica, institucional, centros de educación tipo universidades o centros muy desarrollados a nivel de eso. Y la informal, la que me dio la experiencia de la práctica del deporte durante muchísimos años a un gran nivel y que luego he complementado con capacitaciones cortas o cosas así, y que he tomado la decisión de ser parte del proceso y ser entrenador también. Entonces, definitivamente hay formas de hacer las prácticas de las sesiones de entrenamiento. Yo puedo decir que estoy de acuerdo con personas que hablen de que planifican en el día a día. Vale, sí, es válido, pero miremos cómo lo haces y qué tienes en cuenta para planear el siguiente día. Entonces otros planifican semana a semana. También es válido, pero dame unos indicadores de rendimiento para el control de la semana. ¿Qué tienes en cuenta para progresionar la carga de semana a semana? Y otros que entrenan por mes, otros entrenan mesociclos directos a competencia, planes de 3 meses, planes a mediano plazo de 6 meses, planes de entrenamiento anuales que ya son un poco más configurados, pero no importa el tipo, sino cómo haces para configurar y utilizar las tareas del entrenamiento que utilizas en cada día, en cada semana, y cómo cada tarea del entrenamiento que está compuesta por varios ejercicios, tienen un valor de carga que tú puedes cuantificar, que tú puedes luego controlar para que la progresión sea la adecuada. Entonces, y esos aspectos motivacionales son claves, pero no puedes entrenar solo motivacional. ¿Verdad? También tiene que saber hacer el deportista, porque por más que lo motivemos, si el chico no tiene la capacidad para hacer, pues puede jugar y divertirse. Competir, ¿a qué nivel? Ya, yo creo que no va a ser. Ya entrando como en materia del seguimiento y todo esto, en cuanto al monitoreo, ¿qué herramientas básicas debería conocer alguien que se interesa en el entrenamiento deportivo serio? Yo siempre que tengo la oportunidad de desarrollar algún tipo de charla o ponencia o lo que sea, lo primero que hago es preguntarles a todos los entrenadores o mostrarles, digo, miren, yo no salgo de casa sin esto, y abro mi maletica y está mi pito, mi cronómetro, una cinta métrica, que sería lo básico. Después de eso, posiblemente una cuerda larga para medir distancias más largas para que se me facilite. Luego, si ya tengo un poquito más de recursos, unos pulsómetros. Si ya tengo un poco más de recursos, pues tengo un dispositivo GPS
y para hacer evaluación de rendimiento, y utilizo un celular como si fuera un laboratorio con aplicaciones como MyUnLab del doctor Carlos Balsalobre, y de ahí para adelante todo lo que pueda sumar a nivel de programas, algunos gratuitos que se pueden encontrar en la web, y ahora echar mano un poco a la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no para que te haga, sino para facilitar los procesos. La tecnología es una cosa más que un acelerador de los procesos. La tecnología no va a reemplazar al entrenador ni a nadie. La tecnología sencillamente aligera los procesos. Entonces, pero para aligerar el proceso yo tengo que ser experto en el proceso para saber qué es lo que estoy haciendo. Porque si no, pues seguramente no voy a lograr lo que realmente quiero, el objetivo que realmente quiero con el uso de implementaciones tecnológicas que faciliten, no que me hagan, que faciliten mi desarrollo profesional como entrenador, o como preparador, o como metodólogo. Y eso hace ya que en el país, pues, yo digamos que tengo la posibilidad de plantearlo así, se esté generando un nuevo componente en los equipos de trabajo en los clubes grandes, que es el Sport Science, que es el investigador en ciencias del deporte. Eso no es nuevo, eso hace 10 años aproximadamente en Europa, en Australia, en Estados Unidos. Hay profesionales encargados del análisis de los datos, que es el puente entre los que miden, los que evalúan y el entrenador para entregar información que él pueda utilizar. Tenemos que empezar a cabalgar sobre esa línea de los Sport Science y bueno, creo que el uso básico de herramientas tecnológicas es un acercamiento. Una de las preguntas, y no menos importante, es ¿cuándo se considera que una persona entrena mal? ¿Hay señales claras que inquieten más allá de la fatiga o el dolor? Cuando una persona entrena mal, realmente lo primero que sucede es que abandona la práctica. Para mí el mejor indicador del control del buen manejo de los procesos de preparación es la adherencia. ¿Qué significa eso? Que el chico vuelva al otro día. Que la señora que entrena actividad física vuelva al otro día. Porque el día que ellos desertan significó que algo pasó. Una carga de admisión intensa, unos ejercicios muy dificultosos para realizar, un trato no adecuado hacia el deportista, una cantidad de cosas. Un poco más específico, pues normalmente es que empiezan a presentarse lesiones continuadas o son lesiones crónicas, o empiezan a haber malestares para poder conciliar el sueño, o empiezan a haber situaciones relacionadas con procesos gastrointestinales, que por ahí digamos que es una de las primeras indicaciones o indicadores de que algo no está bien en el proceso del entrenamiento y que posiblemente haya un desgaste mayor al cual debería estarse sometiendo esa persona. También entra ahí un poco el reconocer, ¿no? Los gestos de los deportistas. Uno tiene que conocer a su deportista y saber que un solo gesto de sus manos, de su cara, están indicando que está desanimado, que está desmotivado, que le duele algo, que no está de acuerdo. Y luego, pues obviamente la comunicación entre el entrenador y sus deportistas pues es clave para determinar todo eso. Ya para terminar, tenemos un caso que nos tiene pensativos. Pongámosle de esta manera, una persona que entrena 5 veces por semana, ¿cierto? Hace rutinas intensas, repite ejercicios de moda que se encuentra en redes sociales y termina cada sesión exhausto. Pero después de meses, no hay mejoras visibles en su rendimiento, su fuerza ni en su bienestar. Está entrenando mal, le falta algo. ¿Qué se puede hacer en estos casos así? Hay una frase, creo que es Arcioski, uno de los grandes clásicos del entrenamiento deportivo. Es un poco fuerte, pero es muy diciente y dice: cualquier idiota puede fatigar a otro idiota. No todo lo que hay en internet es malo, no todo lo que hay en internet es bueno, no todo lo que mires hacer a los equipos cuando hay transmisiones deportivas pues es lo más correcto, más adecuado. Todo dependerá del contexto, de la edad de tus deportistas, del objetivo de la preparación, de tu capacidad para que ese ejercicio que estás planteando, porque lo manejas, porque lo controlas, porque tienes que saber controlar el ejercicio. Entonces la sumatoria de todo eso pues hace que a veces esas modas o esos ejercicios a veces terminan en accidentes, a veces terminan en situaciones de lesiones, sobre todo en salas de gimnasio, en salas de acondicionamiento físico. Hay mucho tipo de lesión por desatención, por intentar hacer algo que raya. Yo a veces digo, a ese ejercicio le falta poquitico para semáforo, con todo respeto a la gente que hace sus prácticas
económicas en nuestro mapa. Pero es un ejercicio totalmente descontextualizado, que parece más de circo, que tampoco tengo problema con un circo, pero es una forma de circo, es un ejercicio rarísimo, es una locura ese ejercicio, y sin embargo la gente intenta hacer esas cosas en los gimnasios. Es una cosa un poquito compleja, un poco porque no tengo la certeza, pero podría ser un juicio. Es decir, mucha de la gente de los gimnasios no tiene la preparación ni la formación. Saben y conocen mucho de la práctica del fitness o del culturismo, porque lo han practicado muchísimo, pero de ahí a tener la capacidad para determinar formas de entrenamiento más adecuadas, seguras, ahí hay un poco trecho largo. Ahorita tocaste algo muy importante que es en general para cualquier deportista o quien aplica en ejercicio, que es el proceso de la edad. A veces se considera mucho que llegar como a la parte de los 30 es como ya que genera como un proceso de declive, ¿cierto? Pero digamos que se pueden ver con claridad otros puntos de vista, se puede mejorar o siempre va a tener como ese proceso de declive. Normalmente después de los 25 años más o menos empieza a producirse unas disminuciones en la capacidad de rendimiento de algunas capacidades físicas y algunas, respuestas fisiológicas del organismo. Eso es normal. Se acentúan más posiblemente en personas sedentarias o con bajos niveles de actividad física, se acentúan menos en personas que practican un deporte y se acentúan muchísimo menos en personas que entrenan de manera sistemática y ordenada un deporte a nivel competitivo. Pero también va a depender de la intencionalidad de lo que la persona haga. Hacer prácticas de actividad física para mantener el estado de salud, para mantener la parte estética, para todo eso es válido en la edad que sea. Ojalá guiadas, planificadas y controladas por un profesional del sector. Eso es lo más ideal. Pero si no tienes la posibilidad y tienes que hacerlo de manera de autogestión y hacerlo solo porque sales en la mañana, hacerlo pues bien, tener las consideraciones mínimas de sentido común para no generar alguna situación que luego posiblemente no lesiona o no genere alguna situación de inseguridad para la actividad de la persona. Pero sí posiblemente lo saca del ruedo de la práctica del ejercicio porque se golpea o porque algo, entonces tiene que parar y eso va en contravía de su intención de base, que era poder salir todas las mañanas a caminar para sentirse mejor, o a nadar o a correr o a lo que sea que salga. Entonces es un poco eso tal vez. Listo, profe, muchísimas gracias por la entrevista. Constaín, muchísimas gracias. Chéverísimo el espacio. La idea es compartir información, compartir no conocimientos, sino socializar lo que hacemos. Más gente se entera en el sector de educación física y recreación mejor de lo que se puede lograr y cómo se hace y cómo hacerlo mejor. Seguramente mucha más gente se va a animar a hacer prácticas relacionadas o con actividad física o con ejercicio o prácticas deportivas o mejorar las prácticas competitivas, que sería lo ideal. Gracias por escuchar Consentido, donde el cuerpo también se piensa y la educación se mueve. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en Spotify, YouTube y Facebook como @podcastconsentido. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao.